vamos a hablar durante menos de una hora, para no hacerlo excesivamente largo, agradeciendo que hayáis acudido a este evento a todos los que os habéis inscrito. Gracias en nombre de las 3 empresas que estamos involucradas en este evento, como decíamos, de carácter virtual, que son Dokuten, que son Worlex. Como os decía, este planteamiento de colaboración lo que trata es de poner en común estas temáticas actuales con empresas muy punteras, como es este caso, y que contamos con la asistencia de Worlex a través de Matías Carrizo Barale, del cual ya tenéis también información, licenciado en Derecho, Universidad Carlos III, especialista y técnico superior en prevención de riesgos laborales, y la persona que desde Worlex nos va a trasladar cuáles son los requisitos, los planteamientos, las cuestiones que hacen referencia a esta nueva ley de teletrabajo que ha salido de manos del Gobierno hace apenas menos de una semana. También contamos con Daniel Cerqueiro, CMO de Dokuten, empresa especializada en temáticas de resolución administrativa por medios telemáticos, sin necesidad de presencia física ni de uso de documentos, y que tiene un aspecto muy importante en ese elemento administrativo fundamental en los procesos de teletrabajo. Dokuten es una empresa también muy reconocida. Dani Cerqueiro, licenciado y doctor en Ciencias Físicas desde hace ya mucho tiempo y persona muy reconocida, especialmente en Galicia, en las temáticas tecnológicas, y presidente de Startup Galicia, verdadero especialista en transformación digital y en emprendimiento. En mi nombre y en el nombre de Grupo Atlante, estamos encantados de apoyar esta iniciativa, de encauzarla a través de estas actuaciones y en colaboración, como hemos denominado este espacio de intercambio, y lo organizaremos de la manera siguiente. Primero, Worlex tratará los aspectos legales y funcionales de la nueva ley de teletrabajo. Posteriormente, Dokuten, en un formato más de entrevista, siendo consultado a través de una serie de preguntas que también podéis formular a través del chat. Acabaremos en un tiempo dedicado también al intercambio y a las preguntas que podáis hacer por parte de los asistentes. Reiterar el agradecimiento, muchísimas gracias a las personas y empresas que apuntándoos estáis ahora presentes, y también tanto a Grupo Atlante, como no, en mi caso como representante, y a Dokuten y a Worlex. Comenzamos, por tanto, con Matías Carrizo, que nos va a explicar un minuto, las características Manuel, de teletrabajo. Solo quería una cosa, ya que bueno, la plataforma es la que nosotros utilizamos habitualmente, y simplemente quería indicarle a los asistentes que bueno, vamos a grabar la presentación, pero sin ningún dato personal, no vamos a grabar la lista de asistentes ni nada parecido, pero vamos a grabar la presentación porque puede haber otras personas interesadas en esto, y simplemente darles el aviso. Y lo otro es dar paso a Matías, que creo que está silenciado su micrófono. Matías, tienes silenciado el... Sí, ya no, estupendo. ya no. En tus manos encomendamos esta primera parte. Muchas gracias, Matías. Buenos días. Bueno, muchas gracias a todos los asistentes. Y bueno, de lo que vamos a tratar en esta primera parte de la exposición, como comentó Manuel, es de la normativa de teletrabajo. Es una normativa que en principio pareciera ser totalmente nueva, pero la realidad es que existe un mínimo legal que ya existía desde antes. Entonces, vamos a empezar con una breve introducción de qué existía antes, y por tanto tenemos que estar cumpliendo ya desde hace tiempo cuando tenemos gente trabajando a distancia o en teletrabajo, que según la nueva normativa no es lo mismo el trabajador a distancia que el teletrabajador. Ahora entraremos en eso. Veremos en qué ha cambiado la situación previa, en qué hay que adecuarse a esta nueva situación, y qué se ha mantenido con el nuevo Real Decreto Ley, el 28/2020. Entonces, ¿cuál es la situación previa? La situación previa es que existía una referencia, un artículo del Estatuto de los Trabajadores que regulaba el trabajo a distancia. En este apartado del Estatuto se regulaban una serie de cuestiones básicas que quedaban abiertas y se han mantenido con la nueva ley. Entonces no va a implicar cambios en algunos aspectos, aunque sí se ha detallado otros que va a implicar un trabajo para la empresa. En concreto, el Estatuto de los Trabajadores ya mencionaba que los trabajadores a distancia tienen que tener los mismos derechos que los trabajadores que prestan sus servicios en el centro de trabajo,
que los trabajadores a distancia tienen que estar asignados a un centro de trabajo a efectos de contabilizar el número de trabajadores que tiene cada centro para así conocer si tenemos que tener representantes de los trabajadores, delegados de prevención, etc. Por tanto, aunque tengamos gente trabajando a distancia en distintos sitios, esas personas tienen que estar asignadas a un centro de trabajo de nuestra empresa. Luego ya estaba establecido, y ahora han hecho mayor hincapié en la nueva normativa, la necesidad de disponer de un acuerdo de trabajo a distancia. Esto el Estatuto de los Trabajadores ya lo planteaba, diversas empresas en sus convenios colectivos ya plasmaban lo que tenía que tener este acuerdo de trabajo a distancia, pero a efectos legales no estaba detallado el contenido exacto que tenía que tener este acuerdo de trabajo a distancia y que vamos a ver a continuación en detalle porque es el eje central de esta nueva normativa. Y por último, que ya se mencionaba en el Estatuto de los Trabajadores, la necesidad de informar a los trabajadores a distancia sobre la existencia de puestos vacantes para asegurar la promoción y el desarrollo profesional. Que eso en la nueva legislación se mantiene esa exigencia de garantizar la preferencia de los teletrabajadores para volver al centro de trabajo cuando surge una vacante presencial y cuando surjan vacantes que permitan la promoción en el empleo, también la empresa tiene que ejercer una acción de notificación, de aviso a esos teletrabajadores para que puedan solicitar esa promoción, acceder al puesto, que no implica la obligación de otorgarle el puesto, simplemente de avisarle para que puedan solicitarlo. Luego, aunque en este momento la legislación vuelve a hacer hincapié, vuelve a repetir y vuelve a dar algún matiz adicional, sí es cierto que con la Ley Orgánica 3/2018 de protección de datos se establecía una obligación clara para las empresas, que era la de establecer una política interna de desconexión digital para los trabajadores. Esto es un derecho que a nivel mundial se reconoce frecuentemente, que es el derecho de los trabajadores a desconectar cuando terminan su horario de trabajo. Por tanto, la empresa tiene que tener una política y tiene que establecer unas instrucciones de desconexión digital cuando finaliza la jornada. Es importante, y esta nueva ley hace un desarrollo sobre la obligación de definir acciones de formación y sensibilización del personal para el uso razonable de las herramientas tecnológicas. Ya tradicionalmente es importante informar a los trabajadores sobre los riesgos, las características de su puesto, formar a los trabajadores, que en esta nueva ley hace mucho hincapié en formar sobre las tecnologías que van a utilizar para su desarrollo de teletrabajo, pero también la legislación habla de una formación y sensibilización de uso razonable de herramientas tecnológicas. Entonces, este es un aspecto en los que las empresas van a tener que trabajar para adecuarse a esta nueva normativa. La situación existente básicamente se relacionaba con las dos normativas que mencioné antes, el Estatuto de los Trabajadores y la Ley Orgánica de Protección de Datos. Pero además, durante el periodo de COVID, la situación de excepcionalidad, se llevó a cabo un teletrabajo masivo, se está desarrollando un teletrabajo masivo que en principio se prevé que dure el tiempo de excepcionalidad y muchas empresas opten por mantener ese trabajo a distancia. Entonces, en el periodo de excepcionalidad surgió un Real Decreto que ha quedado sin vigencia ahora, de medidas urgentes y extraordinarias, un Real Decreto Ley 8/2020, que flexibilizaba desde el punto de vista de prevención de riesgos laborales la obligación de evaluación de riesgos, porque tal cual estaba redactado la legislación anterior y la que vamos a ver a continuación, exige a la empresa hacer una evaluación de riesgo similar a un puesto presencial de los teletrabajadores. Entonces,
¿Qué es lo que pasó? Que como las empresas tuvieron que ir en avalancha hacia un teletrabajo y que muchas veces no estaba ni planificado ni preparado, la legislación flexibilizó la evaluación de riesgo, posibilitando a los trabajadores hacer una autoevaluación, un autodiagnóstico de cómo estaba su puesto de trabajo. Esto duró hasta que se quedó sin vigencia el Real Decreto Ley 8/2020 y entró en vigor lo que contaremos a continuación, ¿vale? Entonces, ese es el panorama que existía, que como veis estaba regulado, no regulado exhaustivamente, pero estaba regulado el trabajo a distancia. Actualmente se publicó la Ley 28/2020, que regula el teletrabajo, mediante un Real Decreto Ley. ¿Esto qué significa que sea un Real Decreto Ley? Que sea un Real Decreto Ley significa que es un decreto que se ha publicado por extrema y urgente necesidad. Por tanto, tiene que ser convalidado por las Cortes en un plazo de 30 días desde que se publicó. Por tanto, puede haber alguna modificación adicional cuando se le dé la validez de norma legal. Este instrumento de Real Decreto Ley se utilizan en situaciones excepcionales. Entonces se vio una excepcionalidad en la necesidad de regular el teletrabajo, se sacó una ley de urgencia y ahora a nivel Congreso van a aprobar la ley definitiva. Por tanto, puede haber algún matiz, podemos tener alguna sorpresa al respecto, pero esta es la normativa vigente hasta que se decrete la convalidación o no. Entonces, ponen un matiz importante en lo que es la aplicación de la ley de teletrabajo y que fue un punto clave en la negociación con las partes sociales, que fue el punto de entender a partir de cuándo se considera un trabajo a distancia. No quedarnos en casa un día a la semana, ni quedarnos en casa un día cada 15 días, es teletrabajo ni trabajo a distancia para la ley. La ley solo aplica en los trabajos a distancia que se lleven a cabo de manera regular. Y se entiende como de manera regular un 30% de la jornada de trabajo hecho de forma a distancia, teletrabajo. Por tanto, si esto se regula contractualmente, en un contrato de trabajo de 40 horas semanales, 12 horas estarían destinadas a teletrabajo. Si el número de horas es menor, o sea, si el porcentaje es menor de 30, esta ley no aplicaría, porque no se considera un trabajo regular a distancia. Y, que es origen de bastantes consultas que nos realizan, ¿qué sucede con los puestos que transitoriamente están en teletrabajo debido al COVID? ¿Les aplica esta nueva normativa o no? La disposición transitoria primera del Real Decreto Ley 28/2020 establece que a efectos de los puestos de trabajo que transitoriamente se han llevado a teletrabajo por razón del COVID, no les va a aplicar la ley íntegramente, sino solo la parte de dotar de medios, equipos y herramientas y consumibles a los trabajadores. El resto de las obligaciones de esta ley quedan matizadas en esa sola disposición transitoria para la situación excepcional por COVID. Una vez terminada la situación excepcional, si nosotros seguimos teniendo teletrabajadores o sigo teletrabajando, me aplicará el Real Decreto 28/2020. El eje central y muy importante de la nueva legislación es el acuerdo de trabajo a distancia. El acuerdo de trabajo a distancia es el convenio que se realiza, ya sea a nivel individual con la persona, como en convenio colectivo, en negociación colectiva, de en qué condiciones y bajo qué pautas se va a realizar el teletrabajo. Entonces, como les comenté antes, el Estatuto de los Trabajadores ya lo preveía, pero no definía el contenido mínimo. Esta nueva normativa define que ese acuerdo de trabajo a distancia al menos tiene que tener un inventario de medios, equipos y herramientas, incluidos consumibles y elementos muebles, de los que se va a dotar a los trabajadores para poder realizar el teletrabajo. El periodo máximo de renovación de esos elementos no se entregan una vez y queda de por vida, sino que los elementos se tienen que mantener y tienen que seguir siendo operativos. Esto, como les digo, no viene detallado cuál es el inventario. El inventario se tendrá que definir y pactar entre los trabajadores y los empresarios
para cada caso y en función de las tareas que se lleven a cabo. Y por supuesto también ir viendo los periodos de renovación máxima o de mantenimiento de equipos. Luego, otro aspecto que se tiene que acordar es la enumeración de gastos por prestar servicio a distancia. La legislación habla de la modalidad de cuantificación de esos gastos y del momento de pago. Esto ha sido una variación respecto al acuerdo europeo, por tanto, los que gestionéis en distintos países de la Unión Europea, trabajadores, pueden variar ligeramente las legislaciones. Ligeramente la legislación, pero el impacto es importante, porque a nivel acuerdo europeo se hablaba de que los gastos y la dotación de equipos siempre era si el trabajador a nivel europeo no decidía utilizar sus equipos propios. En este caso, la legislación española no permite esa posibilidad y en la cuantificación de gastos que se tiene que negociar es una cuantificación que puede ser el pago directo del gasto, por ejemplo, internet, puede ser gastos directos, o una compensación. Es llegar a un acuerdo, no de asumir el gasto ni la parte proporcional, porque claro, internet, pensamos muchas veces en internet y veo que en el chat estáis preguntando, por internet en concreto. Lo que marca la ley es que se debería abonar la parte proporcional que se usa para el trabajo. Más allí de eso va en función del acuerdo que se establezca entre la empresa y la parte trabajadora. Respecto, más temas que tiene que incluir este acuerdo, el horario de trabajo y las reglas de disponibilidad. Es fundamental que sean claras las reglas de disponibilidad, porque en función de eso, esta ley habilita al empresario a establecer sus mecanismos de control y ya hay sentencias que han decretado el despido procedente por un trabajador que no cumple las reglas de disponibilidad. El acuerdo tiene que establecer el porcentaje y distribución entre el tiempo presencial y el tiempo a distancia, el centro de trabajo al que está adscrito la persona, como comentamos antes. Esto es muy importante, el lugar de trabajo a distancia elegido por la persona trabajadora. Tradicionalmente se pensaba, yo teletrabajo desde cualquier lado, desde el lugar que me apetece. No es así conforme a la nueva ley, sino que el trabajador tiene que designar un puesto de trabajo que es el que se va a condicionar y se va a evaluar desde un punto de vista preventivo para realizar su trabajo. No puede ser cualquier sitio. Reversibilidad, que vamos a ver a continuación, o sea, la posibilidad de volver a presencial si no me convence el teletrabajo, medios de control empresarial que se pueden establecer, procedimiento que debe establecer la empresa ante dificultades técnicas que impidan el normal desarrollo del trabajo por el trabajador, instrucciones en materia de LOPD, mucha gente que teletrabaja trabaja con información sensible de la empresa, entonces hay que dar unas instrucciones de LOPD y de seguridad de la información, y la duración del acuerdo a distancia. Es importante, en lo que se refiere a acuerdo a distancia, que no es solo una adenda al contrato, sino que ese acuerdo de trabajo a distancia se tiene que entregar a la representación de los trabajadores en un plazo de 10 días y enviar a la oficina de empleo, junto con la copia básica de los contratos. Como comentaba antes, un aspecto importante que se debe tratar y se debe establecer en el acuerdo de teletrabajo es la sufragación o compensación de gastos relacionados con equipos y medios vinculados al desarrollo del trabajo a distancia. Esto se tiene que establecer un mecanismo de cálculo en el acuerdo de trabajo a distancia. Y es importante que las empresas tengan en cuenta que el trabajo a distancia tiene que ser sufragado o compensado por la empresa y eso no puede suponer costes adicionales a la parte trabajadora. A efectos de redactar instrucciones de trabajo desde el punto de vista empresarial, la empresa, como comentamos antes, tiene que hacer una serie de instrucciones en materia de LOPD, seguridad de información, política de desconexión digital y además tiene que haber una instrucción relativa al uso y conservación de los equipos, o sea, indicar a los trabajadores cuál es
el correcto uso y conservación de los equipos que por inventario se han entregado a esos trabajadores. Como comentamos al principio, hay otra serie de derechos que se mantienen y que ya existían, como el derecho a la prioridad y el derecho a la promoción. La prioridad es que cuando haya una vacante o un puesto presencial, la gente que se ha incorporado en teletrabajo tiene derecho y prioridad a ser los que primero vuelvan a la oficina para ocupar esa vacante. Da una cierta prioridad en ese sentido al trabajo presencial, el que esté teletrabajando, que pueda optar esos puestos de volver a la oficina. Igualmente, también establecen, como comentamos antes, la necesidad de información de vacantes y de ascensos que se produzcan en el seno de la empresa. Otro aspecto que a tratar y que también es importante es la voluntariedad y la reversibilidad. La voluntariedad es, si nosotros estamos contratados en un trabajo presencial, el que nos pasen a distancia es una decisión voluntaria tanto por la empresa como por el trabajador. Ni la empresa está obligada a aceptar nuestra solicitud de que nos pase a teletrabajo, ni nosotros estamos obligados a aceptar la solicitud de la empresa de pasar nosotros a teletrabajo. O sea, es voluntario para ambas partes y se ejerce un derecho de reversibilidad. Por tanto, si yo estaba trabajando presencial y ahora me han pasado a distancia o he solicitado a pasar a distancia, puedo, conforme a lo que se establezca, las pautas que se establezcan en el acuerdo de teletrabajo, solicitar volver al puesto de manera presencial. O sea, existe un derecho de reversibilidad a ese cambio de modalidad que hemos tenido. Vale. Otros aspectos que son importantes a tener en cuenta, para no extenderme demasiado en la charla, es básicamente que las empresas que tienen que tener los planes de igualdad, que ya se están negociando, es importante que quede registro de cómo se ha tenido en cuenta, cómo se ha ayudado en el diagnóstico, en la implantación, cómo se han considerado esos trabajadores a distancia. Del mismo modo, las empresas que implanten políticas contra acoso, de bullying, todas estas políticas específicas siempre tienen que tener en cuenta a los teletrabajadores. Un aspecto relevante de esta ley es que en los puestos de trabajo que se incorporen formativos, ya sea por contrato de formación o en prácticas, se exige que al menos el 50% se lleve a cabo de manera presencial. Permite un cierto acuerdo a través de la negociación colectiva, pero el 50% del trabajo de los trabajadores en prácticas o becas o formativos tienen que ser de manera presencial. Y la legislación también hace hincapié en la necesidad de facilitar la consulta y participación a través de los representantes de los trabajadores, que la empresa promueva e incentive esa participación y que a los representantes legales de los trabajadores que presten su trabajo a distancia o en las empresas donde haya teletrabajadores, se les dé acceso a comunicaciones y direcciones electrónicas y que incluso se establezca la implantación de un tablón virtual. Por último, y destacable de esta normativa, es lo relativo a prevención de riesgos laborales. Respecto a prevención de riesgos laborales, esta nueva normativa lo que indica es que los trabajadores en sus casas van a tener exactamente los mismos derechos en materia de seguridad y salud que los que presten su trabajo a nivel presencial. Esto tiene una especial relevancia en lo que es en materia de evaluación de riesgos laborales y planificación de actividad preventiva. Como comentamos antes, durante la excepcionalidad se permitió una autoevaluación. De hecho, empresas como nosotros desarrollamos ciertas herramientas para hacer esa autoevaluación de riesgos laborales. Ahora la legislación, y es un poco la adaptación hacia la que todos vamos en estas herramientas, es que
que la evaluación de riesgos laborales ya no es una autoevaluación, es una evaluación que hace el técnico del servicio de prevención, ya sea ajeno, propio, mancomunado, de la forma que tenga organizada la prevención. Esa evaluación tiene como punto de partida obtener información fiable de cómo tiene acondicionado el puesto del trabajador. Esa información fiable se tiene que obtener solo de la zona habilitada para el teletrabajo. No puede ser de toda la casa del trabajador o de zonas que no sean las específicamente designadas por el trabajador para el teletrabajo. Y esa información fiable se puede solicitar o adquirir de distintas formas. La legislación posibilita la visita del técnico a evaluar directamente la casa del trabajador. Pero para hacer esa visita a la casa del trabajador, tiene que hacer un informe previo que se tiene que dar a los representantes de los trabajadores y al trabajador de por qué se necesita ir a la casa, por qué es necesario para obtener esa información. Y tiene que haber un consentimiento expreso del teletrabajador para que se pueda acceder a la casa. En caso de que no se haga esa visita, no quita la obligación o no se autorice esa visita, no quita la obligación de la evaluación. Por tanto, el técnico de prevención tiene que requerir información suficientemente fiable al teletrabajador para poder hacer esa evaluación de riesgos. Por último, el acuerdo de teletrabajo que mencionamos antes establecen unos plazos para redactarlo. Entonces, el plazo es de 3 meses para la gente que se lleve a teletrabajo y que no tuviera ya el acuerdo que preveía el Estatuto de los Trabajadores, y para los que ya tuvieran un acuerdo pactado, la legislación prevé que se puede extender hasta 1 año el seguir utilizando el acuerdo que ya tenían firmado, si ese acuerdo no establecía un plazo máximo, y si establecía un plazo máximo superior a 1 año, nunca puede ir más allá de 3 años. Por tanto, esta ley, para los que tengan un acuerdo por negociación colectiva firmado con un periodo de vigencia de 5 años, por ejemplo, van a tener que revisarlo a los 3 años como máximo. Y de mi parte, espero que haya sido de utilidad, y cualquier duda o comentario, no dudéis en escribirnos o escribirlo a través del chat y lo comentamos al final. Muchísimas gracias, Matías, por tu intervención, y gracias a Worless por permitirnos este acercamiento desde el ámbito jurídico a lo que es esta nueva ley de teletrabajo. El planteamiento que desde Grupo Atlante tenemos en este formato de colaboración es la posibilidad de juntar al menos a dos organizaciones que sean complementarias en cuanto a la temática, que en este caso es la nueva ley de teletrabajo. Y por ello hemos invitado, y por tanto está también, hemos invitado a Docuten, y por ello está Dani Cerqueiro con nosotros, para tratar esta temática desde el punto de vista más práctico, más directamente de aplicación, no tanto en lo que es el envoltorio jurídico, que es imprescindible y que es preciso. Docuten es una empresa muy reconocida y ya en el mercado de hace algún tiempo, de digitalización y de documentación digital, de digitalización de empresa, y Dani Cerqueiro es su CMO. Es un especialista en temáticas de digitalización y de tratamiento digital de la documentación, aparte del emprendizaje y en el ámbito de todo lo que tiene que ver con la tecnología. Y le agradecemos especialmente en su calidad de especialista en el ámbito TIC que pueda tratar estas cuestiones ya más directamente, vamos a decir, de piel, más específica. Para hacerlo más dinámico, vamos a formular una serie de preguntas que Daniel nos encauzará. La primera es vuestra experiencia desde Docuten como empresa de tecnología y empresa que ya lleva tiempo asumiendo fórmulas distintas de ejercicio del trabajo, y en este caso adelantándose ya a lo que fue la ley de teletrabajo. Primera pregunta, por tanto, ¿cuál es vuestra experiencia actual en toda esta nueva, no nueva, pero sí ya más generalizada actuación empresarial con respecto a la relación con los trabajadores? Bueno, hola Manuel, a ti y a todos los asistentes. Si nosotros somos una empresa tecnológica, nos dedicamos somos una empresa de producto, de software,
Después puedo explicarlo un poco más concretamente, pero en nuestro caso la actividad de la compañía permite teletrabajar y, de hecho, ya teníamos una cultura del teletrabajo no integral, no todo el mundo teletrabajaba, pero ya había partes de la empresa que teletrabajaba y, además, tenemos dos sedes, una en Coruña y otra en Madrid, y de alguna manera ya trabajamos a distancia de manera habitual. Evidentemente, con la pandemia pues se ha incrementado esto y, bueno, yo estoy en la oficina, pero prácticamente no hay nadie. Somos ahora mismo 37 y que vayan habitualmente a la oficina en las últimas 2 o 3 semanas, pues somos 4 o 5 personas, pero el resto está teletrabajando y podemos decir que, como le digo yo a mi jefe, no se ha roto nada que no estuviera roto. Es decir, las cosas han funcionado. Cuando me preguntan qué es lo relevante para esto, bueno, primero, que tu actividad lo permita, evidentemente. Nosotros trabajamos en software y entonces toda la empresa puede hacerlo. En otros casos puede hacerlo una parte y otra parte no, y eso ya es determinante. Otra cuestión, tener una cultura de teletrabajo, bueno, que permite el teletrabajo. ¿Y qué digo con esto? Bueno, no creer en la presencialidad como la manera de medir a la gente, es decir, esto no es una cuestión de echar horas, sino de conseguir objetivos, porque, bueno, alguna vez me han preguntado, yo tengo dirijo un equipo más o menos, ahora somos 12 personas y cada uno en su casa, prácticamente. ¿Cómo los puedo medir? ¿Cómo sabes que están trabajando? Es una pregunta que me hacen mucho. Yo, bueno, pues lo mismo que cuando los tengo con un ordenador a tres mesas de la mía. O sea, yo no estoy viendo minuto a minuto lo que hace la gente que está a mi cargo. Tenemos unos objetivos y me fío de que sean capaces de ejecutarlos autónomamente. Esa cultura de flexibilidad, esa cultura de confianza, y eso unido a unos procesos adecuados para esto. Es decir, básicamente es empezar a trabajar en asincrónico en vez de en sincrónico. ¿Qué quiero decir? Que lo que antes hacías habitualmente de tienes que hablar con alguien una cosa y lo tienes al lado y le dices, fulanito, te comento esto, lo solucionamos aquí, pues aprender que eso a distancia pues no es convocar directamente una reunión, que a lo mejor pues con un medio de comunicación asincrónico, como un correo o así, pues lo puedes hacer. Y unido finalmente con tener las herramientas tecnológicas adecuadas. Por ejemplo, todos ahora sabemos lo que es Zoom o lo que es Google Meet, herramientas para tener conferencias y reuniones, también herramientas que te permitan, pues estilo Google Drive u otras, a compartir documentación y a tenerla distribuida. Slack, nosotros utilizamos mucho Slack que es una herramienta de comunicación como una especie de chat y con otra serie de funcionalidades que nos permite no saturar el correo. Entonces, tener esas herramientas con unos procesos y una cultura que lo proporcione. Y, bueno, también herramientas de otro tipo que, si quieres, Manuel, podemos hablar también de lo que aportamos en Docuten a nuestros clientes, que tiene que ver con esto. Perfecto. Esta sería la segunda pregunta. Desde Docuten y desde las relaciones que vosotros mantenéis como empresa de tecnología puntera y que conoce bien estos procesos, que ya los tenía concebidos y diseñados con anterioridad, ¿cómo podéis ayudar a las empresas a digerir esta situación de teletrabajo que, como bien decía antes Matías, está ya muy generalizada, y lo que ocurre es que sigue trayendo algunos aspectos pues que tienen su cierta controversia, como es el caso, como bien planteabas, del control? Por cierto, están entrando muchas peticiones de información que se dirigen fundamentalmente a aspectos muy concretos que antes apuntó Matías y que, evidentemente, el tiempo nos va a permitir tratar solo algunas, con lo cual, al finalizar la intervención de Dani, lo que haremos es revisar 2 o 3 de las preguntas más concretas que se están haciendo a Matías, que también irá contestando a través del propio chat. Sí, en resumen, decía, los datos por si quieren enviarnos alguna información, por supuesto, alguna consulta. Al final dejaremos unas referencias como correos electrónicos también para que nos podáis solicitar la grabación de este evento, y, en segundo lugar, para cualquier pregunta, tanto a Docuten como a Wordless o a Docuten, aspectos ya concretos o de carácter general. Decíamos, segunda cuestión, Dani, ¿cómo se puede ayudar a las compañías? Bueno, nosotros nos dedicamos a la digitalización de procesos administrativos, es decir, lo que llamamos el papeleo de las empresas. Nosotros tenemos tecnologías de firma digital y permitimos que las empresas firmen toda su documentación digitalmente, desde los contratos laborales, contratos mercantiles, también las notificaciones que tienen que hacer.
y la parte de facturación electrónica. Permitimos que las empresas emitan factura electrónica y reciban facturas. Reciban facturas sin tener que sin tener que meterlas a mano, que vaya directamente a su sistema de gestión. Entonces, nuestra tecnología lo que permite a las empresas es, en un momento como este, que aspectos tan, bueno, que no marcan la diferencia, pero que si no los cumples no tienes una empresa, que es cumplir la gestión administrativa, se puede hacer de una manera telemática. Yo, si queréis, os pongo un par de ejemplos muy concretos que, bueno, por ejemplo, nosotros trabajamos con empresas de tamaño medio y tamaño medio grande, pues estilo Desigual, Estrella Galicia, Grupo Planeta, Cabify o La Luz, para que os hagáis una idea también de la tipología de empresas con la que trabajamos. Bueno, un ejemplo es Camaño. Camaño es una empresa de construcción gallega que hace muchas tiendas de Inditex y entonces está distribuida por gran parte del mundo sus trabajadores. Bueno, pues ellos tenían un problema en la firma de contratos ya antes de la pandemia de sus trabajadores distribuidos. Por ejemplo, iba un trabajador a Sao Paulo y allí pues tenía que hacer una contratación por obra, le mandaban el contrato al hotel, a veces no llegaba, no se firmaba. Bueno, con los problemas legales que tenía todo esto, porque en el fondo estaba trabajando el trabajador sin haber certificado su relación con la empresa. Bueno, pues ahora hacen eso a través de una tecnología de firma digital. Le mandan al trabajador al móvil, el trabajador firma en 2 minutos y esa documentación ya está integrada, porque nos integramos con los sistemas de la empresa, con la herramienta que tiene la empresa para guardar su documentación laboral. Y claro, pues lo que destacaban en la empresa, aparte de los ahorros económicos que esto conlleva, es una cuestión de compliance, de estar seguro de que estás cumpliendo la legalidad al máximo y de que, bueno, evidentemente en un momento de pandemia y de que no es accesible una sede, pues puedes mandarle toda la información que quieras a estos trabajadores así. El caso ahora, por ejemplo, son los avisos que hubo por ERTE, que en muchos casos los trabajadores tuvieron que ir a la propia empresa a firmar un aviso por ERTE de que no se podía trabajar en la empresa, que parece en sí mismo una paradoja, pero no lo fue. Y una notificación de ese estilo también se puede hacer electrónicamente y vale como un burofax, o sea que esto ya está solucionado. Otro ejemplo es Lantania, que es una empresa grande de construcción, la antigua Isolux, que gestiona las facturas, la recepción de facturas con nosotros. Antes ellos lo que tenían era un departamento que recibía las facturas, las picaba a mano en su sistema de contabilidad y a partir de ahí entraba en un proceso de validación para poder pagar las facturas. Bueno, pues ahora eso lo hacen automáticamente. Las facturas les entran hasta las que entran por PDF o por correo electrónico, les va directamente al sistema de contabilidad y eso lo que les permitió durante la pandemia, y nos lo decía el propio director de sistemas, es que no tuvieron que parar las obras de todo el mundo, porque ellos tienen obras en todo el mundo, porque pudieron gestionar los pagos a los proveedores. Bueno, pues estos son 2 ejemplos de cómo tecnologías de gestión administrativa pueden permitir a las empresas en un momento así pues gestionar sin necesidad de acudir a la sede. Muchas gracias. Tercera cuestión y que enlaza con lo planteado por parte de Matías desde Worlex. ¿Qué ventajas consideras en este caso que son derivadas de la aplicación del teletrabajo a los 2 grandes componentes del sumatorio como resultado en este momento, que son por una parte los trabajadores, los profesionales y por otra parte la empresa? En definitiva, esta situación que viene para quedarse, está claro, del teletrabajo, va a resultar mejor, va a resultar, vamos a decir, con más problemas de los que soluciona. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, creo que tiene que ver mucho también con la actividad a la que hace la empresa. Yo creo que todas las empresas tienen que preparar para que las cosas que se pueden gestionar telemáticamente se gestionen telemáticamente, porque esto que estamos hablando, independientemente de la actividad de la empresa, todas tienen, por ejemplo, cosas que firmar o facturas que recibir y eso se puede gestionar telemáticamente y bueno, tiene los mismos beneficios estemos confinados o no estemos confinados. Beneficios de este tipo de tecnologías está claro que son eficiencia, tanto ahorro de costes como ahorro de tiempo de personas y evitar errores, porque las personas cometemos errores y, bueno, las máquinas cuando están bien gestionadas en esos procesos repetitivos no cometen errores. Y, bueno, cuestiones de seguridad legal. Aquí también hablábamos de la ventaja que te daba el hecho de tener un sistema que te garantice, por ejemplo, que firmas en tiempo y forma todos los contratos. Pero
En general, estas tecnologías y todas las del teletrabajo tienen mucho que ver también con los beneficios para el trabajador. O sea, yo creo que las empresas tienen que balancear siempre beneficios para la empresa, que muchas veces son números. Aparte, bueno, aquí también hablamos de cuestiones de sostenibilidad en digitalización, pero en general son números y cuestiones de beneficios para el trabajador. Ahora estamos en un momento en el que el talento es la mayor escasez que tenemos y las empresas tienen que cuidar a esos trabajadores. Y yo creo que, por ejemplo, darles herramientas que les den flexibilidad, que las empresas, aunque tengan una oficina, no tenga que ser eso el centro único de trabajo y que los trabajadores puedan trabajar desde varios sitios, pues ayuda a que se sientan bien tratados. También que se dediquen menos tiempo a cuestiones improductivas. El ejemplo que os ponía de la recepción de factura es evidente, pero que esa gente que antes estábamos picando facturas, simplemente copiando lo que venía en una factura para que entre en un sistema, ahora hagan otro tipo de actividad, pues yo creo que se realiza más una persona y está más feliz cuando su trabajo no es meramente repetitivo. También mayor acceso a la información en los trabajadores. Una cosa que nos decían en Camaño es que gracias a tener el sistema de firma electrónica, todos los trabajadores podían acceder a sus nóminas o a sus contratos a través del móvil. Y eso era mucho más cómodo y generaba más sensación de transparencia de la empresa, aunque decía, antes lo teníamos accesible, podían venir aquí, nos lo pedían o se lo mandábamos. Pero ahora da la sensación de que está accesible en cualquier momento y los trabajadores se sienten más reconocidos. Por tanto, yo creo que hay muchos aspectos del teletrabajo que pueden ayudar a la empresa, a cualquier empresa, y que en muchas partes de lo que tiene que hacer una empresa se puede teletrabajar independientemente de su actividad. Es decir, en la parte administrativa, pues muchas veces se puede hacer desde casa. Y este es un ejemplo. Entonces, creo que es un momento de oportunidad y que el otro día hablaba con un CEO, un director de innovación de una gran corporación y me decía que para él decía la palabra que es un poco fea, el driver. O sea, la cuestión que ha determinado más la digitalización en España ha sido la pandemia. Y la pandemia quizás ha hecho que aceleremos un lustro en 5 meses. Bueno, pues aprovechemos eso porque la digitalización también es sinónimo de productividad y si queremos competir en un nuevo escenario mucho más complejo, en un nuevo escenario con una posible crisis en el que nos vamos a encontrar, la productividad es absolutamente esencial y quitarnos las cosas, los trabajos que no dan valor. Y bueno, esa es mi reflexión. Estupendo, muchísimas gracias tanto a ti, Dani, como a Docuten. Pasamos ahora a la parte de las preguntas que nos habéis formulado a través del chat. Vamos a concretarlas en 3, 4 para no irnos más allá de la hora que teníamos establecida, porque todos tenemos muchas cosas que hacer y a los asistentes, agradeciéndoles además el tiempo que nos están dedicando, es importante que pues respetemos esos horarios. Vamos específicamente, Matías, si te parece, a ver algunas de las cuestiones que yo te voy a ir transmitiendo, agradeciendo a Wordless, una empresa de gestión de cumplimiento legislativo a través de plataforma, que conociendo además estas cuestiones de manera muy directa y habiéndolo desarrollado ya desde hace ya tiempo, nos plantean, decía, los asistentes al evento. La primera es, aunque yo creo que ha sido resuelta, pero aún así la planteamos, ¿qué entiende la ley en este momento por consumibles? Bueno, sobre todo la ley lo que plantea es la necesidad de que el trabajador no asuma ningún gasto en el desarrollo de la actividad. Entonces, tanto la luz, el internet, como se plantea, son elementos que se tienen que sufragar directamente o compensar. Y al igual que todos los elementos, ratón, teclado, ordenador, hay empresas que están trabajando en dotar de sillas ergonómicas, mesas, y esto está generando algunos problemas porque también entregar un elemento mueble, un elemento para la vivienda de las personas, que es donde realizan el teletrabajo, no siempre se están aceptando ni queriendo utilizar por los propios teletrabajadores porque ya tienen su mesa, tienen su decoración en la casa. Entonces, en esto es donde interviene la negociación de qué elementos se van a introducir y cuáles no se van a introducir y qué mecanismos de compensación de cada uno de los gastos que genere el teletrabajo en el hogar de la persona.
Una segunda cuestión, también de carácter puntual, pero que afecta a un colectivo que es aquellos que tienen trabajo horarios flexibles. ¿Es suficiente con poner 8 horas diarias, 40 semanales, o se debe hacer un mayor reparto indicando hora de inicio y de salida? Esto tiene un cierto aire, entre comillas, de evaluación, ¿no? Que quizás sea importante también tener en cuenta, Matías. Esta consulta entiendo que va relacionada directamente con el registro horario que hay que Sí, cumplimentar. Entonces, correcto. el registro horario, hubo una modificación en la legislación de lo que era el borrador inicial a lo que fue definitivamente, porque el borrador inicial preveía que se pudiese, digamos, digitalizar incluso este registro con el login y logout que se puede hacer en automático desde los ordenadores. Eso en principio, una vez que pasó por los agentes sociales, se eliminó esa parte y lo que exige es un reflejo fiel del trabajo que se ha realizado el registro horario. Por tanto, si se frena, se vuelve a empezar 3 o 4 veces por la flexibilidad horaria, debería registrarse el tiempo real de trabajo. Si trabajé de 1 a 2 y luego de 4 a 5, debería plasmarse en ese registro horario todas las interrupciones laborales que se han dado. Sobre todo, y es importante también desde el punto de vista de los trabajadores, porque como comentamos antes, el acuerdo de teletrabajo va a prever las reglas de disponibilidad. Entonces, si yo como trabajador tengo una flexibilidad, pero no estoy reflejando lo que en mi tiempo de trabajo, lo que he pactado con la empresa, voy a estar como teletrabajador incumpliendo las reglas de disponibilidad pactada. Entonces, ese registro, lo que sí exige la ley es que sea un fiel reflejo de la actividad laboral en teletrabajo. Dos preguntas, Matías, que nos reiteran varios asistentes al evento. La primera, el control. ¿Cómo se puede ejercer tanto desde la empresa como la repercusión que tiene sobre el trabajador? Es decir, ¿está claro cuál es el sistema posible de control por parte de la empresa? Y sobre todo en el hecho de la posibilidad de acudir al propio domicilio. Y, en segundo lugar, ¿qué tiempos de aplicación tiene la nueva normativa? Vale. A efectos del control directo del empresario sobre la actividad laboral, sobre la productividad, sobre lo que se está trabajando por parte del trabajador, fue uno de los temas más críticos en el debate social con los agentes sociales. Entonces, en esto se ha dotado de libertad a la parte empresarial para establecer los controles que estime oportuno, siempre y cuando se respete la dignidad de las personas. Ese es el límite que marca la legislación, que por un lado es lo que es aspectos de intimidad de la persona y por otra parte lo que es la zona de teletrabajo, como comentamos antes, no nos podemos ir más allá de eso. Esto para estos mecanismos de control es fundamental, por un lado, que esos mecanismos estén plasmados en el acuerdo de teletrabajo y que si, por ejemplo, se va a analizar el contenido de un elemento o de los lugares donde se ha accedido por internet, etcétera, que haya previamente por parte de la empresa una instrucción de usos de equipo, de uso de equipo y de contenidos para como reglas de dónde se puede usar los equipos de trabajo y dónde no se pueden usar. Fuera de esto, la libertad que ha plasmado la legislación es absoluta, pero se tiene que pactar en ese acuerdo de trabajo previo. Y sí es importante que a efectos de jurisprudencia y de lo que se está hablando a nivel teórico al respecto, que no requiere, a diferencia de otros aspectos como son las cámaras de vigilancia, cámaras de seguridad, etcétera, que se instalan en los centros, no requieren el consentimiento ni la información al trabajador más allá del acuerdo de teletrabajo, porque lo habilita la normativa. Respecto a la otra consulta que plasmaron al final sobre el nuevo contrato de trabajo que se haría en octubre, por ejemplo, es importante saber que la legislación, el Real Decreto Ley, entra en vigor a los 20 días de publicada la norma. Por tanto, todos los contratos que se realicen
con posterioridad al 13 de octubre de 2010, ya tienen que cumplir con esta nueva normativa. Y el plazo de los 3 meses no es un plazo para cualquier contrato. O sea, cualquier contrato que se va a hacer en teletrabajo tiene como requisito previo tener un acuerdo de trabajo a distancia. El plazo de 3 meses lo dan para los que ya estaban teletrabajando cuando entre en vigor la ley, sí, y hay un plazo de adaptación para poder pactar este acuerdo de trabajo, pero es ahí donde juegan los 3 meses. Los nuevos contratos tienen que llevar un acuerdo previo. Por último, en las consultas que hacían relativas a la evaluación y si es una autoevaluación, no sigue siendo una autoevaluación, sino que es una evaluación en toda regla. ¿Por qué? Porque pasa la responsabilidad a la parte empresarial de hacer una evaluación real del puesto de trabajo en el domicilio, pero la forma de obtener la información es diferente. Por eso, por ejemplo, las herramientas que tenemos nosotros y que con algunos de ustedes seguro que trabajamos de autoevaluación que teníamos antes, ahora es simplemente una autodeclaración de cómo está el puesto si el trabajador no permite ir al servicio de prevención a evaluar. Pero él en esa autodeclaración que hace va contando cómo está cada factor de riesgo o cada equipo, va enviando fotos en su caso, o si por ejemplo, si es para ver la funcionalidad de los informáticos, de los equipos informáticos, los test informáticos de velocidad, etcétera, para que el técnico de prevención tenga suficientes herramientas a la hora de hacer una evaluación de riesgos real. Lo que pasa es que lo que va a depender si el trabajador no nos autoriza a visitar la casa es en ese momento es cuando el servicio de prevención tiene que indicarle cómo tiene que traspasar la información y qué información concreta tiene que traspasar ese trabajador para que luego el técnico tenga herramientas suficientes para hacer una evaluación de riesgo adecuada. Muchas gracias, Matías. Nos quedan 3 minutos que vamos a emplear en 2 últimas preguntas. Uno para Matías y para Worles y otro para Dani Cerqueiro para Docuten. Para Matías, dado que además hay una alusión última en esta respuesta que ya has finalizado. ¿Los consumibles son retribución en especie? ¿Hola? Perdón, ¿sí? Si los consumibles son retribución en especie, preguntan. No se considera un abono de gastos normal, no se considera una retribución en especie en principio. Y en lo que preguntan si habrá unos mínimos, va a depender del acuerdo colectivo. Ahora, por ejemplo, salió en todos los periódicos hace unos días que se ha publicado, se ha llegado al primer acuerdo convenio colectivo de cajas de ahorro que plasma el contenido de la ley, y lo que se plasmó ahí es una compensación de 50 euros a los trabajadores mensuales por toda la puesta a disposición de sus servicios, de los bienes de su casa. Y ese, por ejemplo, es un acuerdo que está marcado, que está firmado por ambas partes y que se entiende compensada y aceptada por los representantes de los trabajadores. Entendemos que eso no será una retribución en especie, sino una compensación de gastos, pago de gastos. Estupendo, muchas gracias, Matías. Una última pregunta ya muy breve y también como contestación. Dani, ¿este tipo de normativa crees que está únicamente dirigida, sobre todo entendiendo que vuestra experiencia en tipos de empresas es muy amplia, está dirigida a empresas de tecnología o también es ampliable a empresas de producción? Bueno, yo creo que principalmente la legislación está pensada más en empresas tradicionales que en las tecnológicas, que de facto ya estábamos trabajando, si no teletrabajo, de una manera flexible. Entonces, para mí, lo que se está intentando regular es cómo afecta a los sectores más tradicionales. Y, de hecho, en algunos casos nos puede parecer rígidos a los que ya llevábamos haciendo cosas y en los que, digamos, la relación entre los equipos, los trabajadores, sus managers y demás era más flexible de lo que es una empresa tradicional. Pero, bueno, también me parece normal que se ponga, que se hable de esto, que se ponga
negro sobre blanco lo que se permite y lo que no se permite hacer, porque, bueno, es un momento de incertidumbre, los trabajadores tienen incertidumbre, las empresas tienen incertidumbre y para eso están las legislaciones, para poner negro sobre blanco. Muchísimas gracias. Llegamos ya al punto final en esta intervención en el formato que hemos denominado en colaboración sobre la nueva ley de teletrabajo, sus aspectos legales y tecnológicos. Desde Grupo Atlante, en mi nombre y en el nombre del grupo, agradecemos muchísimo la asistencia de todas aquellas personas que hayáis conectado con nosotros. Os hemos dejado ahí al final, en esa última transparencia, en el turno de preguntas, referencias para que si queréis solicitar más información lo hagáis directamente, incluso la posibilidad de enviaros la grabación. Quería agradecer específicamente y de manera muy especial a Matías Carrizo de Worlex y a Dani Cerqueiro de Docuten la posibilidad que nos han brindado de poder acceder a esta información. Creemos que es muy importante y por ello queríamos hacer lo antes posible un evento de estas características sobre esta temática, dado que la inmediatez y sobre todo las muchas dudas que hay, que gran parte de ellas han sido planteadas y resueltas tanto por Matías como por Dani, pero que aún quedan muchas cosas por poner en marcha y que, por tanto, será luego la experiencia práctica la que dictamine si esa normativa se ajusta a la realidad o si hubiese en algún momento, como bien decía antes Dani, que cambiarla. Muchísimas gracias a todos los que habéis asistido. Os seguiremos informando sobre otras temáticas que trataremos en este espacio virtual denominado En Colaboración y que lo que pretende, ya finalizando y como comentábamos y como resumen, es tratar estas temáticas innovadoras, nuevas, entendiendo por innovadoras de rabiosa actualidad, que es la expresión que siempre se utiliza, y que de alguna manera permitan un acceso rápido, no más allá, como decíamos, de una hora a su resolución. Gracias, Matías, gracias, Dani, gracias, Worlex, gracias, Docuten, y quedamos, tanto desde Grupo Atlante como desde Worlex y Docuten, a vuestra entera disposición. Gracias a todos. Chao, muchas gracias. Un saludo. Chao, chao.